veces pasa que se deja de presentar la pantalla y yo no me doy cuenta. Bueno, los vuelvo a saludar a todos y todos, espero que estén muy bien en sus casas. Comenzamos entonces con esta clase que, recordemos que la clase 30, vamos a utilizar la presentación de la clase 29 para ir recordando lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Pero esta es la clase 30, ¿ya? No olvidarlo. Entonces, lo primero, el objetivo sigue siendo el mismo, resolver sistemas de ecuaciones. La clase anterior, que es decir, la 29 y la clase de hoy, trabajamos con las páginas 92 a 95. Primero habíamos recordado cuál es la forma general que tiene el sistema de ecuación, que recuerden que es importante, en especial para el método de Cramer. Este es el sistema de ecuaciones en su forma general. Agrama constancia y continuamos. Luego de esto también habíamos recordado que habíamos revisado distintos métodos. Habíamos visto primero el método gráfico, ¿ya? Pero ese método ya lo vimos hace tiempo, por eso no es que no lo colocamos en esta diapositiva. Los últimos métodos que vimos anteriormente fueron el método de sustitución y el método de reducción. Pero el día de la clase anterior, el día miércoles, si no me equivoco, revisamos los últimos dos métodos algebraicos que nos estaban faltando, que era primero el método de igualación, que consistía en despejar una de las incógnitas en ambas ecuaciones para así igualar su valor y encontrar la otra incógnita, siguiendo estos pasos. Y vimos un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo en el que, como les estaba comentando, ¿cuál es la gracia del método de igualación? Primero, yo en el paso 1 igualo ambas ecuaciones respecto a una misma incógnita, en este caso x. Y después de eso, yo ocupo la transitividad para igualar ambas expresiones. Si x es igual a esto y x es igual a esto, entonces lo primero que dije es igual a lo segundo que dije. Que eso sería algo como la transitividad, que también lo expliqué en la clase anterior. Luego de que yo tengo este paso, resuelvo la ecuación, me va a quedar una ecuación, pero ahora con una incógnita solamente, entonces voy a obtener el valor de y. Luego que resuelvo eso, con ese valor de y, resuelvo el valor de x y obtengo la solución del sistema, que en este caso es única y es ese punto. Y el paso 5, paso final, recordar que siempre este paso se hace en todos los métodos, que es comprobar si nuestra solución es correcta. ¿Cómo la compruebo? Reemplazo en las ecuaciones. Y si me da una igualdad, significa que está correcto. Entonces, en este caso, está correcto. Luego, revisamos el método de Cramer, ¿ya? En esta parte quiero detenerme en una parte muy importante, ¿ya? Que aquí yo cometí un pequeño error y lo estoy avisando ahora, ¿ya? Que es en esta parte, que lo voy a ver acá, en esta parte. Yo cuando lo presenté en la clase anterior, así que esto quiero que bueno que está grabado, para aclarar esta parte. Aquí en el orden yo lo puse al revés, puse BF primero menos ED. Entonces acá simplemente yo me confundí. Es al revés, es ED primero y luego le resto BF. ¿Ya? Ojo con esto, cuando yo hago el método de Cramer. ¿Ya? Así que aquí ya está corregido. ¿Ya? Era ED menos BF. Yo lo había colocado al revés, pero era simplemente porque me confundí. ¿Ya? Pero bueno, ahí está aclarado eso. Bueno, una vez eso claro, el método de Cramer es el que consiste en encontrar un determinante, un valor único, que se le llama determinante, que me sirve para encontrar la solución del sistema. ¿Y cuáles son los pasos? Aquí lo voy a repetir en este caso porque hoy día vamos a estudiar este método con mayor detención. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, primero tenemos que considerar el sistema en su forma general. ¿Cuál es la forma general? La que ya revisamos, que está, la voy a mostrar aquí para que la vean. Esta es la forma general. Una vez que yo tengo la forma general, voy a calcular el determinante principal, que se representa por esta figura, un triángulo, formado por los coeficientes de las variables x e y. Entonces, el determinante se calcula siempre de esta forma, AD menos BC. Luego, calculo los determinantes de cada variable, el determinante en x y el determinante en y. El determinante en x se calcula como esa resta, ED menos BF, y el determinante en y se calcula como esa resta, AF menos S. Recordad que todas estas letras, A, D, B, C, E, F, todas esas letras son las mismas que acompañan a las variables en nuestra expresión general. Recordar que todas estas letras me representan a números, ¿ya? A variables, o sea, a números que tienen un valor determinado. Bueno, y finalmente el paso 4, bueno, no el paso 4, no es el último paso. El paso 4 sería calcular el sistema, la solución del sistema, pero tengo que reemplazarlo con estas dos fórmulas.
Primero para la coordenada en eje X es el determinante de X dividido en el determinante principal. Y para la coordenada en eje Y es el determinante en Y dividido en el determinante principal. Entonces, en esta parte, yo voy a conseguir tener mi punto que corresponde a mi solución única de la ecuación. ¿Ya? Entonces, acá también les quiero explicar algo que no le había explicado antes, que es que si el determinante da 0, por ejemplo, si el determinante principal es 0, significa que todo esto no va a existir. Recuerden que yo cuando tengo fracciones, el denominador no puede ser 0, si no la fracción no existe. Entonces, si es que el determinante es 0, yo inmediatamente voy a saber que el sistema de ecuaciones no va a tener solución. ¿Ya? Así que eso igual es importante que lo sepan. Bueno. Luego de esto, nosotros vimos un ejemplo del método de Cramer, cómo resolverlo. Entonces acá tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Y vamos a recordar cómo es la solución. Primero, tenemos que encontrar los determinantes de los coeficientes. Bueno, acá en esta parte, como yo le había comentado en la clase anterior, el determinante es una matriz y se representa de esta manera. Sin embargo, yo no necesito que ustedes lo hagan de esta forma, ¿ya? Aquí es solamente porque en el ejemplo lo hacen así. Sin embargo, lo que ustedes deberían colocar acá sería esta parte, el 49 menos 24. ¿Y qué vendría a ser esto? 49 menos 24 sería lo del determinante, AD menos BC. Eso es lo que está ahí. En este caso, 49 es 7 por 7, que sería A por D, ¿ya? Y B por C, 24, sería BD, sería, perdón, B por C, perdón, B por C. B es, recuerden que B sería lo que está acá, 3, y C sería el 8. 3 por 8, 24. Ahí está, ese sería el determinante principal. Entonces yo resto 49 menos 24, 25. Ese es el valor del determinante principal. Luego los determinantes respecto a X, lo mismo. Aparece una matriz, sin embargo, ustedes lo tienen que hacer siguiendo la fórmula. ED menos BF. Reemplazamos ED, BF, 28 menos 12, es decir, 28 más 12, 40. Y finalmente, el determinante respecto a Y, lo mismo. Reemplazo en la fórmula AF menos EC, los valores de A, F, BC, según nuestro sistema, y me va a quedar lo siguiente, 28 menos 32 es igual a 60, y finalmente vamos a tener que, por Cramer, vamos a tener que la coordenada en eje X es 8 quintos y la coordenada en eje Y es 12 quintos. Aquí lo único que faltaría sería el paso 5, que eso también se me olvidó decirlo acá, que el paso 5, recordar que no está aquí tampoco, pero el paso 5 sería comprobar la solución del sistema, ¿ya? Que el mismo caso, el mismo ejemplo, o sea, el mismo paso, perdón, que se da en los otros sistemas, en los otros métodos, en igualación, reducción y sustitución también. Eso fue lo que vimos en la clase anterior, eso es el recordatorio. Así que, también recordar otra cosa, lo otro que revisamos en la clase también, que también quedó grabado, ¿no? Que era el ejercicio que estaba acá, el ejercicio 1 de la página 91, ¿ya? Que aquí recordar que lo hicimos en conjunto, si recuerdan la clase anterior, y si se acuerdan, yo había dicho que cometí un error porque no me estaba dando el resultado, ¿no es cierto? No me daba la comprobación. Pero yo lo revisé, recuerden que yo les dije en el video anterior que lo iba a revisar bien y iba a ver cuál era el error que estaba cometiendo. Y al final yo me di cuenta que el punto que yo encontré, este punto, 212,33 avos, 4 onceavos, estaba bien. Esto estaba bien, ¿ya? Todo este resultado estaba bien, todo este procedimiento. Así que lo voy a recordar brevemente. Estamos resolviendo este sistema de ecuaciones mediante el método de reducción. Entonces lo primero que hicimos fue, antes de resolver el método de reducción, expresamos al 0,75, que es un decimal, como fracción, 3/4. Luego de eso, para hacer la reducción, recordar que tenemos que multiplicar una de las fracciones o ambas, de tal manera de que yo pueda eliminar una de las variables. En este caso yo multipliqué la primera ecuación por menos 1, ¿para qué? Para que así el 3/4 de x me quedara negativo, y yo cuando sumara hacia abajo, que sería el paso 2, cuando yo sumo todos los términos semejantes. En este caso, menos 3/4 de x más 3/4 de x me da 0. Ese es el objetivo entonces de haber yo multiplicado por menos 1. Luego de que yo sigo resolviendo, esto me queda 0. Luego esta otra parte me queda 5i más un medio de i, 11 medios de i. Ahí hicimos la suma. Luego, al otro lado de la igualdad, que nos queda? Menos 12 cuartos más 5, eso me da 2 enteros. También lo hicimos en esa parte. Luego, despejamos nuestra incógnita, y en este caso, y va a ser 4 onceavos. Ahí está despejado. Después, ¿qué hacemos? Aquí me falta colocarlo, pero falta encontrar la parte del eje X, que aquí está. Aquí está.
reemplazamos el valor de y en la ecuación, de la ecuación 2 para obtener x. Entonces va a quedar algo así. Y va a quedar que x, no está acá, ¿dónde está x? Bueno, aquí falta lo de la parte de x, que no sé dónde quedó. Pero x va a ser, ya está acá, 212 dividido en 33, que sería el resultado de reemplazar el valor de y en la ecuación 2. Es decir, yo voy a reemplazar este y por 4 onceavos. Entonces, al yo reemplazar por y por 4 onceavos, esta es la parte, aquí está. Aquí está, ahora me di cuenta. Esto que está acá es efectivamente esto, ¿no es cierto? Me queda 4 onceavos y finalmente acá falta un poco del resultado. Falta colocar que x es igual a esto, a 212 dividido en 33. Pero aquí está en todo caso, aquí está el punto. Lo que hay que hacer después entonces es comprobar el resultado. Comprobamos el resultado. Entonces vamos a mirar acá la ecuación 2. Primero la ecuación 2 tenemos que, acá está la ecuación y tenemos que reemplazar nuestros datos, nuestro 212 dividido en 33 y nuestro 4 onceavos. En este caso, ¿qué nos quedaría? 3 cuartos por 212 dividido en 33, que es el eje y, más un medio por i, que i ¿cuánto vale? 4 onceavos, ahí está, 4 onceavos, es igual a 5. Luego de que yo ya expresé, voy a empezar a simplificar. Entonces acá, recuerden que yo puedo simplificar el 4 con el 212 y me daría 53 en el numerador, porque 212 dividido en 4 es 53. Y el 3 con el 33 también lo puedo simplificar, y que me queda 11 solamente en el denominador, porque 11 por 3 es 33. Entonces me va a quedar 53 onceavos, aquí está. Luego en la otra suma, o sea, la otra multiplicación, perdón, de fracciones, me va a quedar que el 2 lo puedo simplificar con el 4 y me queda un 2 en el numerador y en el denominador me queda un 11, 2 onceavos. Entonces ahora tengo que sumar 53 onceavos más 2 onceavos, eso me da 55 onceavos. 55 onceavos, ¿será igual a 5? Sí. ¿Por qué? Porque 55 dividido en 11 es 5. Por lo tanto, 5 es igual a 5 y ya comprobamos el resultado, pero para la ecuación 2. Entonces ya estamos seguros de que está correcto por lo menos en la ecuación 1. En la ecuación 2, perdón. Ahora vamos a ver en la ecuación 1 si está correcto o no nuestra solución. Entonces, reemplazamos 3 cuartos por 212 33 avos, que es x, menos 5 por y, que es 4 onceavos, también está reemplazado, es igual a 12 cuartos. Vamos a agregar a Constanza y continuamos. Entonces, estamos reemplazando en la ecuación 1 nuestro punto para ver si es solución del sistema de ecuaciones. Entonces, ya tenemos la expresión 3 cuartos por x, que vale 212,33 avos. Aquí está. Y luego tenemos menos 5 por i, que vale 4 onceavos. Ahí está. Eso es igual a 12 cuartos, según la ecuación. Luego de que reemplazamos, vamos a comprobar si efectivamente es una igualdad o no. ¿Qué podemos hacer? Primero simplificamos esta parte, donde nos da 53 onceavos, es lo mismo que en la primera parte. Luego, en esta otra parte vamos a tener 5 por 4 onceavos. 5 por 4 es 20, 20 onceavos. Los restamos, 53 menos 20 serían 33 onceavos. Es igual a 12 cuartos. Entonces, perdón, disculpen, ¿esto es una igualdad? Sí. ¿Por qué? Porque el 33 dividido en 11 me da 3. Y el 12 dividido en 4 también me da 3. Por lo tanto, si es una igualdad, entonces el resultado está correcto. ¿Ya? Y también quería mostrarles que aquí abajo yo coloqué... ¿Hay algo que...? ¿Alguien parece que sí? No. Pensé que alguien se iba a unir. Bueno, aquí abajo, en esta parte, yo coloqué el resultado que me entrega GeoGebra, ¿ya? Para que se den cuenta de que efectivamente está correcto, ¿ya? Aquí, recuerden que esto también lo hice en la clase anterior, y aquí fue cuando yo entré en la duda. Yo dije, este punto no se parece a lo que yo encontré, ¿ya? Pero al final es lo mismo, si se dan cuenta, yo lo voy a comprobar ahora. Bueno, aquí está el punto de intersección, que sería el punto que ya encontramos, que es 212,33 avos, 4 onceavos. El punto P, que yo lo nombré como P, pero en el caso del GeoGebra lo nombran como A. Pero es el mismo punto. ¿Cómo lo comprobamos? Acá tenemos 6,42 y 0,36. A simple vista no parecen lo mismo, pero lo vamos a comprobar que efectivamente son el mismo punto. Primero, la coordenada en eje X. Será 212 dividido en 33. Eso debería darme 6,42. Lo vamos a comprobar. Será 212 dividido en 6,42. Efectivamente, 33, va, lo hice mal. 212 dividido en 33.
Ahí está, 6,42. Ahí está correcto. Y efectivamente, 6,42 es correcto. Eso sí, el 42 es 42 periódico. Aquí lo podemos notar. Es 42 periódico, se repite indefinidamente. ¿Ya? Y el otro número que tenemos que encontrar es el 0,36, que sería 4 onceavos. Lo vamos a resolver entonces. 4 onceavos. Efectivamente son 0,36, pero 0,36 periódico también. Curiosamente ambos son periódicos. Entonces, efectivamente está bien la solución del sistema, solamente lo que estuvo mal en el video, que también quedó ahí, lo que me equivoqué fue en la parte de la comprobación. Ya ahí había algún número me quedó mal y yo por eso es que me quedó la comprobación incorrecta. Pero bueno, aquí ya está solucionado y todo bien. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Con este propiamente tal? ¿Con este ejercicio? ¿Quedó clarito? Ya. Bueno, entonces ya que no hay dudas, ahora vamos a pasar a revisar un ejercicio de método de Kramer. Recordar que para la clase de hoy hay dos métodos que revisamos. Revisamos el método de igualación y el método de Kramer. En el caso del método de igualación, como ya vimos un ejemplo en la clase anterior, si no me equivoco, no lo voy a revisar en este caso. Simplemente vamos a revisar el método de Kramer, ¿ya? Porque una por el tiempo y otra porque el método de Kramer es el único que no hemos visto. Así que por eso lo vamos a revisar hoy día. Así que vamos a guardar esto. Y revisamos entonces el método de Kramer. Vamos a utilizar el libro, SM. Mientras tanto, ¿alguna duda, chiquillos? ¿Alguna duda respecto a los métodos anteriores? Si es que quedó alguna duda, la podemos resolver ahora, ¿ya? Mientras tanto. Así que, por favor, si alguien tiene alguna duda, hágala saber. Bueno, también aprovechando este proceso mientras estoy entrando, mientras gasto este pequeño tiempo, comentarles también que la próxima semana vamos a tener una nueva evaluación de matemáticas, ¿ya? Bueno, a pesar de las páginas del libro que son una constante evaluación, clase a clase, sin embargo vamos a tener una evaluación diferente, ¿ya? Que esta evaluación es evaluación por unidad. En este caso, primero vamos a realizar la próxima semana, van a tener todo el mes de junio para hacer eso, van a hacer la evaluación de la unidad 1. Y esas evaluaciones, las 4 evaluaciones, porque son 4 unidades en el año, esas evaluaciones van a consistir en 10 preguntas de alternativas. Simplemente eso. Solamente son 10 preguntas de alternativas que yo las voy a publicar entonces el lunes, probablemente, en el trabajo de clases, ¿ya? En el clase, para que lo tengan presente. ¿Ya? Esta evaluación tiene como fin que yo vea qué tal han avanzado por unidad. ¿Ya? Entonces voy a hacer la evaluación primero de la unidad 1, números. ¿Ya? Luego vamos a hacer las evaluaciones de las otras unidades, pero no las haré porque no las hemos visto completamente. ¿Ya? Entonces estamos en álgebra y funciones en este caso. Y vamos a revisar entonces las páginas pendientes para hoy. Recuerdo que las páginas para hoy son, aquí las voy a mostrar un momento, son las páginas desde la 92 a la 95. En este caso, como vamos a revisar Kramer, vamos a revisar la página 95. Y vamos a realizar un ejercicio mediante este método. Vamos a realizar el 1A, ¿ya? ¿O hay algún otro que les cause más complejidad? Si hay algún otro que ustedes hayan hecho, ya que tuvieron la clase anterior para empezar a resolverlo, si hay alguno que ustedes hicieron y que tienen dudas, me pueden decir ahora. Y lo podemos hacer en vez de yo escoger uno. Si hay alguno que quieran revisar, que lo hayan visto, que tengan dudas. Bueno, ya que no hay ninguno, entonces vamos a revisar alguno cualquiera. En este caso revisamos el 1A, ¿ya? Así que capturamos pantalla y lo revisamos en Paint, como siempre. Ya, acá tenemos entonces el ejercicio propuesto y lo vamos a resolver siguiendo, recordar, método de Kramer. Ya, entonces el A. Voy a borrar esta parte. Dame un segundito. Están viendo toda mi pantalla, ¿no? ¿Se ve mi pantalla? Confirmen, por favor. Sí, se ve. Ya, gracias. Ya, entonces vamos a hacer el A. Entonces, lo primero que vamos a hacer, en este caso, ya para el método de Kramer, es
antes de pasar los pasos, paso a paso, paso 1, paso 2, paso 3, vamos a recordar cómo es la ecuación en general, el sistema de ecuaciones en general. Sistema de ecuaciones en general. ¿Cuál es la forma general? ¿Me pueden acordar ustedes? ¿Me pueden recordar cuál era la forma general? ¿Cómo había que hacerlo? La que vimos en el video también, en el ejemplo. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan o no? Bueno, no importa, lo vamos a averiguar. AX más BY, esa es mi primera ecuación, es igual a, ahí lo voy a dejar en pausa un poco, después la segunda ecuación es CX más DY igual a, y ahí va en orden alfabético, A, B, C, D, y luego viene la E y la F. Por eso es que yo lo coloqué de esa forma. Sería AX más BY igual a E, y CX más DY igual a F. Recuerden que esto sigue también un orden. Es A, B, C, D, E y F. Ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones en general. Entonces, a partir de esto, antes de hacer el paso 1, voy a hacer este paso previo para que ustedes lo entiendan también, que es ver cuánto vale cada letra, cuánto vale A, B, C y D, para después yo reemplazarlas, porque recuerden que después voy a tener que aplicar las formulitas del determinante. Hoy me costó decir la palabra determinante. Ya, se me traba la lengua. Bueno, vamos entonces a nombrar a cada una de las letras, porque ya tenemos los valores. Entonces, en este caso, A. ¿Cuánto vale A? Según nuestra ecuación. ¿Cuánto vale A, chiquillas, chiquillos? Según lo que se ve ahí. Si recuerden, acá no hay ningún número, ¿no es cierto? Entonces, cuando no hay ningún número, ¿cuál es el número que está implícitamente ahí? A ver si hay... El 0. El 1, correcto. Entonces, A, ¿cuánto vale? 1. B ahora, ¿cuánto será? ¿Cuánto es B? B es lo que acompaña al I en la primera ecuación. Recordad que estamos viendo cuánto vale cada uno de los términos. B, ¿cuánto vale entonces? Menos 3. ¿Qué más tenemos? C, vamos a seguir el orden alfabético. C, ¿cuánto será? Según las ecuaciones. Recordad, estamos viendo este ejemplo. ¿Cuánto vale C? 8. 8. Muy bien. Y no, nos quedan otras letras. Nos queda D ahora. ¿D cuánto vale? 4. 4. Muy bien. E 8. y F. 0. Muy bien. Entonces este paso, como estoy diciendo, es un paso previo. Simplemente identificar las letras. Ya en el ejemplo. Bueno, ya que hicimos este paso previo, entonces ahora vamos a pasar al paso 1 del método Kramer. ¿Cuál es el paso 1? Volvemos a mirar nuestra diapositiva, ya, para recordarlo. Paso 1 es, considerando el sistema en forma general, se identifican los coeficientes. Ah, finalmente ese era el paso 1. Sí, este era el paso 1. Se identifican los coeficientes. Así que estaba bien, no era el paso previo, era el paso 1. Me había confundido. Así que paso 1. Bueno, ya identificamos nuestros coeficientes, nuestros valores. Ahora pasemos al paso 2. Paso 2 va a ser entonces calcular el determinante principal. Así que, paso 2 entonces. Entonces en esta parte, ya ojo, que yo les recomiendo acá a ustedes que en vez de memorizarse la fórmula del determinante, lo hagan siguiendo la lógica siguiente que voy a hacer ahora. Entonces, el determinante en general, ¿cómo se calcula? Lo voy a colocar acá la fórmula primero, ¿ya? Aquí les voy a dar el tips que también se los di la clase anterior y se los doy esta clase, el pro tips, ¿ya? Pro tips de profe, que es el siguiente. Determinante va a ser igual a qué cosa. Para encontrar la fórmula del determinante, yo elimino todas las variables que no son, o sea, todos los términos, todos los coeficientes que no tienen las variables. Ahí sí, lo había dicho mal. Todos los coeficientes que no tienen las variables, es decir, E y F, y me enfoco en estos términos, en estos coeficientes, en A, B, C y D, y para encontrar el determinante tengo que multiplicar en cruz y restar. ¿Qué multiplico en cruz? A por D, entonces el determinante va a ser A por D, menos, otra vez en cruz,
C por B. Entonces, voy a tener AD menos CB. Ese va a ser el determinante principal. AD menos BC, o CB, lo mismo. Ahí está. Entonces, ya tenemos el primer determinante principal. También vamos a colocar las formulitas al tiro del determinante en X y el determinante en Y, para también tenerlos presentes. ¿Ya? Entonces, el determinante en X será, ¿cuál será la fórmula? Para eso también le voy a dar mi protip. Lo voy a dar a continuación, denme un segundito. Determinante en X y también voy a colocar la I minúscula, o sea, la I pequeñita ahí. Determinante en Y. ¿Y cuál será el protip? Es similar al caso anterior, sin embargo acá hay que hacer una pequeña diferenciación. ¿Ya? Aquí lo voy a decir, para que quede aquí ya grabadito. Ya, y con el otro igual. Ya, entonces, para esta parte, pucha, voy a necesitar borrarla. La borraré entonces y coloco el E y el F otra vez. Ya, entonces, para determinante en X, voy a seguir una estrategia similar a la anterior. Tengo que borrar todos los valores que corresponden a la variable X y me enfoco en los demás coeficientes. Acá, lo que tengo que hacer es lo mismo, seguir a la cruz, pero en este caso tengo que ocupar la cruz invertida, es decir, ED menos BF, en ese sentido, ¿ya? Entonces lo coloco, ED menos BF, que sería exactamente lo mismo que tenemos acá, ED menos BF. Ahí era la parte en que yo decía que me confundí la clase anterior. Así que ahí está clarito ya. EF menos, perdón, ED menos BF. Ya, esto es en general. Y por último, el determinante en Y, sigo la misma estrategia. Entonces, vamos a tener que borrar esto primero. Y lo vuelvo a hacer. El ED menos BF. Ya, ahora vamos a hacer el último determinante en Y. Entonces, seguimos la misma estrategia. Borro los coeficientes que tengan que ver con Y y me enfoco en los demás coeficientes. Y multiplico en cruz. AF menos EC será entonces, en este caso. El determinante en Y. Así que voy a borrar esta parte. Será otra vez AF menos EC o CE, que es lo mismo que está acá. AF menos EC. ¿Ya? Simplemente estamos recordando las fórmulas y, como les estoy diciendo, ocupando el protip que les enseñé. AF, entonces, menos EC. Entonces, el protip que no se le olvide, porque lo vamos a utilizar ahora para nuestro ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo nos quedará entonces nuestro determinante principal, siguiendo el método de Cramer? Determinante principal, ¿cómo nos va a quedar entonces en este caso? Ustedes me podrían ayudar siguiendo. Recuerden, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar nuestros valores, estos que están acá. ¿Cómo me va a quedar entonces el determinante principal? Bueno, lo haré yo entonces. Primero, AD. AD será multiplicar A por D, o sea, 1 por 4. Si lo vemos desde esa forma. También lo podemos hacer siguiendo el protip, que será, el determinante se calcula borrando todo lo que no tiene X y todo lo que no tiene X ni Y, y multiplico. Va a ser 1 por 4 en cruz. O sea, lo mismo que yo estoy diciendo. Menos 3 por 8. Pero ojo, el 3 está negativo. Entonces va a ser menos 3 por 8. Entonces ahora sí lo colocamos, ya que lo tenemos claro. Será AD 1 por 4. Ah, pero antes de eso voy a borrar esas líneas que había dibujado. 1 por 4. A por D, 1 por 4. Menos. Menos ¿qué cosa? C por B. Que recuerden que eso será 8, que es C, por menos 3. Esto lo voy a colocar igual entre paréntesis para que se entienda que estamos primero multiplicando y después vamos a hacer esa resta. Menos 8 por... Y recuerden también, si tienen alguna duda, me tienen que decir, profe, espere, tengo una duda. ¿Ya? Yo voy avanzando.
suponiendo que están entendiendo todo lo que estoy explicando. Entonces sería 8, que es C por B, que es menos 3. Entonces ahí está, menos 3. Bueno, luego que tenemos eso, multiplicamos para ver cuál es el determinante. Primero multiplicamos 4 por 1, 1 por 4, 4. Menos 3 por 8 por menos 3. ¿Cuánto es 8 por menos 3? Menos 24. Luego de que tengo la resta, yo voy a tener lo siguiente. Tengo menos por menos, negativo por negativo. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar la regla de los signos. Cuando tengo negativo por negativo, el resultado es siempre positivo. Por lo tanto, voy a tener, en vez de 4 menos menos 24, 4 más 24. ¿Y cuánto es eso? 4 más 24, 28. Entonces ya tenemos el determinante principal. Ahora, para el determinante en X, lo mismo. Podemos, reemplazar ED y BF según estos datos, o lo otro, seguir el protip, que sería determinante en X. Para calcular el determinante en X, borro los coeficientes con la variable X y me enfoco en los demás. Tengo que multiplicar en cruz, resto y multiplico en cruz otra vez. Será 8 por 4 menos 3 por 0. Eso sería siguiendo el protip. Ahora siguiendo los datos que tenemos. Nos va a quedar exactamente lo mismo. Sería primero, ED, E por D. ¿E cuánto vale? 0. Ah, no, es al revés, perdón. Ahí lo dije al revés, disculpen. Recuerden, será acá. ¿Por qué? E, D. Ah, ya. Ahora entendí. Ya. Claro, aquí está mal. Esto es 0, no es 0. ¿E cuánto es? 8. Yo ya lo había dicho antes, pero no lo coloqué. No lo coloqué bien. Me acabo de dar cuenta. Ahí, eso significa que no están prestando atención, chiquillos. Así que, por favor, les pido que presten atención. Acá, yo me equivoqué. Había dicho que era 8, pero lo puse como 0. Pero nadie me lo dijo. Significa que no me están prestando atención. Así que, por favor, chiquillos, presten atención. Para que me vayan ayudando también. Eso es la idea. Así que E es 8. Ahí. No lo había puesto bien. Ahí lo coloqué bien. Bueno, ahora sí. Continuamos entonces. Sería siguiendo el protip. ¿Qué nos quedará en esta parte? Siguiendo el protip primero. Tengo que restar en cruz 4 por 8 menos 3 por 0. Vale, lo voy a colocar ahí. Ahí, 4 por 8 menos 3 por 0. Siguiendo protip. Aquí, 4 por 8 menos 3 por 0. Entonces, ahora lo vamos a hacer siguiendo los datos. Me va a quedar exactamente lo mismo. Lo vamos a hacer. Entonces, igual a... Reemplazamos. ED. E vale 8. Ahí sí, está bien. 8 por D. ¿Cuánto vale D? Aquí también lo tenemos. 4. Menos... ¿Qué cosa? Reemplazamos. B. ¿Cuánto vale B? También lo tenemos acá. Menos 3. Menos 3 por F. ¿Cuánto vale F? 0. Lo reemplazamos. Una vez que ya tenemos nuestros datos reemplazados, recordar, es lo mismo que ya habíamos conversado, la misma estrategia. ¿Cuál es el resultado? Entonces, multiplicamos 4 por 8, 32, menos 3 por 0, 0. Entonces me va a quedar menos 0. Entonces me va a quedar solamente 32. Así que lo dejamos ahí. Luego calculamos el determinante para I. Determinante I será igual a ¿qué cosa? Primero lo vamos a hacer de las dos formas, siguiendo protip y haciéndolo según los datos. Siguiendo protip, borro los coeficientes que tengan que ver con I, me enfoco en los que tengan en X. Tengo que multiplicar en cruz y restar. Sería 1 por 0 menos 8 por 8. Comprobamos haciéndolo según los datos. AF. A por F, 1 por 0. 1 por 0. A por F. Menos E por C, 8 por 8. E, 8, C, 8. Entonces, nos quedaría esto. Lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo que habíamos conversado, según el protip. ¿Qué nos va a quedar entonces? 1 por 0 primero, ¿cuánto es? 0. Menos 8 por 8 sería 64. 64 negativo. Entonces, eso nos daría el determinante en I. 64 negativo.
Una vez que tenemos ya nuestros determinantes, determinante principal, determinante para x y determinante para y, vamos a calcular ahora nuestro valor de x y nuestro valor de y. Recordar entonces que ahora tenemos que calcular, entonces, calculamos ahora las coordenadas. Coordenadas que será la solución del sistema. La solución del sistema. Como estamos en la hora, van quedando pocos minutos. Ya, pero vamos a alcanzar a ver la solución, por lo menos, que es lo importante. Entonces, vamos a calcular las coordenadas que será la solución. Para eso, también recordamos que tenemos que ocupar la fórmula. La para x era, ¿cómo se calculaba la coordenada en eje x según los determinantes? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En una fracción, para que no se le olvide, una fracción donde tengo que dividir el determinante principal en el determinante de x. Al revés, el determinante en x en el determinante principal. Lo dije al revés. Sería, pero para esto lo voy a copiar acá, determinante en x, va. Determinante en x dividido en, este es en general, en el determinante principal. Pero, en este caso, reemplazamos según nuestros datos. Y será, entonces, en este caso, ¿cuánto será en este caso nuestro determinante general? Principal, perdón. Ya tenemos nuestros datos, así que solamente hay que reemplazar. ¿Cuál será entonces? 28 dividido en 32. Muy bien. 28 dividido... No, o sea, no muy bien. Casi. Casi. ¿Qué falta ahí? ¿Qué cosas debería... Está incorrecta en lo que dijo? Solo una cosa nomás. Sería al revés. Es 32 dividido en 28. Claro, ahí sí. Muy bien. Ahí qué bueno que se dio cuenta. Así que 32 dividido en 28. Sería el determinante. Y esto es una división. La podemos dividir, pero vamos a simplificar. Vamos a expresar esto como fracción solamente, pero simplificada. ¿Podemos simplificar? Sí. Dividiendo por, los dos son pares, así que podemos dividir en 2. ¿Cuánto nos daría esa primera simplificación? 2 por 16 son 32. ¿Y cuánto será 28 dividido en 2? 14. ¿Podemos volver a simplificar? Sí. Por 2 nuevamente. Y nos queda 8 y 7, 8 séptimos. Ya no podemos simplificar más. Por lo tanto, el determinante, en x es 8 séptimos. Perdón, la coordenada en x, disculpen. La coordenada en x, no determinante en x. Coordenada en x, 8 séptimos. Bueno, no lo voy a borrar. Así que lo vamos a dejar acá. Entonces, x va a valer 8 séptimos. Ya, aquí lo voy a dejar abajo para que quede bien. Y nos falta determinar la coordenada del eje Y. Entonces, la coordenada de eje Y va a ser igual a ¿qué cosa? Según fórmula, primero, ¿a qué va a ser igual? Al determinante en Y dividido en el determinante principal. Entonces, vamos a copiarlo. Simplemente cambiamos el determinante de X por Y. Y reemplazamos. ¿Cuál va a ser el reemplazo en este caso entonces? Chiquillos. ¿Qué vamos a tener en esta fracción? En el caso de la coordenada en eje Y. No, lo voy a hacer. Vamos a tener entonces coordenada en eje Y, perdón, determinante en eje Y, menos 64. Y determinante principal, 28. Entonces, si se dan cuenta, este menos 64 dividido en 28 yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Como menos 32 por 2 dividido en 28. Porque 32 por 2 es 64. Entonces,
¿Por qué yo lo expreso así? Para que se den cuenta de lo siguiente. Este 32 dividido en 28 es lo mismo que tenemos acá. Por lo tanto, nosotros, en realidad, aquí en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos menos 8 séptimos por 2. Me imagino que quedó claro esto. Si no quedó claro, lo puedo volver a explicar. Bueno, después de que tengo esto, simplemente expresé, ahí esto fue el zapato que sonó, zapatilla, perdón. Expresé entonces ahí el menos 32 28 avos, o sea, el 32 28 avos como 8 séptimos, según lo que calculé anteriormente. Entonces, me va a quedar menos 8 séptimos multiplicado por 2. 2 por 8, 16, entonces me va a quedar menos 16 séptimos. La coordenada NGI. Entonces, podemos ya encontrar la solución, ya encontramos la solución del sistema. Finalmente, entonces, la solución del sistema será el punto P. Recordad que siempre la solución es un punto. Bueno, cuando es única, en este caso, tenemos que es única. Va a ser el punto P, que será coordenada NGX, 8 séptimos, coma, coordenada NGI, menos 16 séptimos. Entonces, ahí ya tenemos la solución del sistema de ecuaciones. Me faltó aquí colocar que I es igual a menos 16 séptimos. Menos 16 séptimos. Acá. Entonces, para terminar este ejercicio y para terminar la clase, vamos a comprobar, pero en este caso, para no comprobar en las ecuaciones, no, sí voy a comprobar en las ecuaciones, claro. Es que estaba pensando en que me iba a demorar mucho, pero no, las ecuaciones son simples. Así que no me voy a demorar tanto. Bueno, entonces vamos a comprobar. En ambas ecuaciones tenemos que comprobar que nuestros resultados están correctos. Así que vamos a hacer eso para terminar la clase. Entonces, comprobamos el paso, y recuerden que este es el paso final. Así que, comprobamos nuestra solución. Entonces, recordad que hay que comprobarla en ambas ecuaciones. Primero en la ecuación 1. ¿Qué vamos a tener? Entonces, voy a primero copiar la ecuación 1, que la tenemos acá. X menos 3y es igual a 8. La dejamos aquí abajo y resolvemos. ¿Qué vamos a tener en este caso? Por favor, necesito que estén atentos para que me avisen en caso de que algún número lo escriba mal o algo así, ¿ya? Porque la otra vez me pasó lo mismo. Bueno, será X, aquí está el punto, entonces voy a reemplazar. X primero va a ser igual a 8 séptimos, entonces voy a tener 8 séptimos. Disculpen. 8 séptimos menos 3 multiplicado por I. ¿Y cuánto vale? Según este ejemplo, menos 16 séptimos. Menos 16 séptimos. Es igual a 8. El 8 se mantiene. Entonces ahora vamos a resolver si es que nos da una igualdad o no. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ahora sí. 8 séptimos se mantiene. Lo que sí es esta operación, la podemos hacer, sería 3 por menos 16, perdón, menos 3 por menos 16 séptimos. Multiplicamos, 6 por 3 son 18, 1, y 3 por 1 son 3, más el 1 son 4. Entonces son 48, menos 48, o más 48, ¿será menos o más? Estamos multiplicando, menos por menos, negativo por negativo, positivo. Entonces me queda más, 48 ¿qué? 48 séptimos. Debería ser igual a 8. Entonces sumamos, son 48 más 8, ¿son cuánto es 48 más 8? 56, 56 séptimos. Es igual a 7. Y 56 dividido en 7, ¿cuánto es? 7 por 8, ¿cuánto es? 56. Entonces, efectivamente, tenemos una igualdad y ya comprobamos por la primera ecuación que el sistema de ecuaciones está correcto. Ya me satisface a mi primera ecuación. Finalmente, veo si me satisface a mi ecuación 2 y entonces ya ahí comprobaría que mi sistema está bien resuelto. Así que lo voy a correr esto un poquito más acá para que tengamos más espacio para poder comprobar para la ecuación 2. Y ahí estaríamos con el ejercicio resuelto. Así que esto lo voy a correr un poco y acá, para que se vea, ¿ya? Porque esto se lo voy a compartir después. Entonces, en la ecuación 2. Recuerdo, si tienen alguna duda, vayan parándome y vayan preguntando. Entonces ahora en la ecuación 2. Este es el último paso. En
en la ecuación 2. ¿Qué vamos a tener? Tenemos lo siguiente. Primero, copiamos la ecuación. Ya nos va quedando poquito, chiquillos, así que sigan atentas y atentos. Tenemos nuestra ecuación. Reemplazamos según nuestro punto. Nuestro punto es, recordar, este que está aquí, punto P, que es la solución de la ecuación. Ahora estamos comprobando. Vamos a ver, ¿qué vamos a tener? Primero, 8x, es decir, 8 multiplicado por x, que es 8 séptimos. 8 por 8 séptimos. Luego, ¿qué operación tenemos? Más. ¿Qué cosa? 4i, es decir, 4 veces la coordenada i, que es menos 16 séptimos. Entonces, voy a tener más 4 por menos 16 séptimos. Y eso es igual a 0. El igual a 0 se mantiene. Así que, corremos un poco más hacia el lado. Esto lo voy a correr un poco más para el lado para que me dé el espacio para colocar el igual a 0. Deme un segundito. Por aquí. Y esto también lo corro un poco más hacia el lado. Ya. Ahí. Igual a 0. Entonces, ahora, ¿qué resolvemos? Primero nuestras dos multiplicaciones que están acá. Primero, 8 por 8 séptimos. ¿Puedo simplificar algo antes de multiplicar? Nada. Entonces multiplico. 8 por 8, 64 séptimos sería entonces más. Acá, ¿puedo simplificar? Tampoco. Solamente multiplicar. 16 por 4 son 64, pero es negativo. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar acá? Una resta en vez de una suma. Entonces me va a quedar más por menos. Recuerden, más por menos, menos. Por eso es que me queda una resta. Entonces me va a quedar menos. ¿Qué cosa? 16 por 4 habíamos dicho 64 séptimos. Igual a 0. Entonces, si yo resto una cosa con su misma cosa, me da 0. Entonces, está bien. 0 es igual a 0, sí. Por lo tanto, ya estamos comprobando que el sistema de ecuaciones tiene solución única y es esta solución. Está correcta. ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿Quedó clarito? ¿Alguna duda antes de terminar la clase? Está ¿Quedó bien. claro? ¿Todo bien? Sí, ¿Quedó claro el método Kramer? por supuesto. Todo bien. Ya. Muy bien, entonces, chiquillos. Me alegro que hayan entendido, que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Chao, profesor. Cuídese, que Chao, tenga una buena tarde. nos vemos la Muchas próxima. gracias. Chao, profe. Chao, Chao, que profe. estén muy bien. Chao, profe.